Comenzar una nueva vida es uno de los deseos más profundos del corazón humano. Muchas personas anhelan dejar atrás errores, heridas y etapas difíciles, pero no siempre saben cómo hacerlo. La Biblia revela que en Cristo existe un verdadero nuevo comienzo. No se trata solo de cambiar hábitos o intentar ser mejores, sino de experimentar una transformación que nace desde el interior. Cuando Dios obra en la vida de una persona, el pasado deja de tener la última palabra y comienza una historia completamente diferente. Si este mensaje toca tu corazón, escribe en los comentarios: Cristo me da una vida nueva. Y antes de continuar, suscríbete al canal y dale like para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Número 1. Jesús dijo: debes nacer de nuevo, el inicio de una vida completamente nueva. Hay momentos en la vida en los que una persona siente algo muy profundo dentro del corazón. No es solo cansancio, no es solo frustración. Es una sensación de que algo necesita cambiar desde la raíz, como si la vida que ha llevado hasta ahora ya no pudiera seguir igual. Muchos intentan resolverlo cambiando hábitos, proponiéndose nuevas metas o tratando de ser mejores personas. Pero aún así, algo dentro sigue igual. Los mismos pensamientos, las mismas luchas, los mismos vacíos vuelven una y otra vez. Y entonces aparece una pregunta silenciosa: ¿es posible comenzar realmente de nuevo? Justamente en una conversación muy profunda, Jesús habló de esta realidad con una claridad sorprendente. No estaba hablando de religión ni de mejorar algunas cosas externas. Estaba hablando de algo mucho más profundo. En Juan capítulo 3, verso 3, Jesús declara que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Fíjate bien en esas palabras. No dijo si mejora su conducta. Tampoco dijo si aprende más sobre Dios. Dijo algo mucho más radical: nacer de nuevo. Y cuando uno escucha esa expresión, surge inmediatamente una pregunta natural: ¿cómo puede alguien nacer otra vez? Nicodemo mismo se quedó confundido cuando escuchó esas palabras. Pero Jesús no estaba hablando de un segundo nacimiento físico. Estaba hablando de una transformación espiritual que ocurre en lo más profundo del ser humano. El nacimiento natural ocurre una sola vez en la vida. Es el momento en que una persona entra en este mundo físico. Pero el nuevo nacimiento ocurre en el espíritu. Es una obra invisible que Dios realiza dentro del corazón. Y aunque no se ve con los ojos, sus efectos empiezan a notarse, porque algo cambia en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de mirar la vida. De repente, la persona empieza a ver el pecado de una manera diferente. Empieza a sentir un deseo sincero de acercarse a Dios. Comienza a experimentar una sensibilidad espiritual que antes no existía. Es como si una nueva vida despertara dentro del alma. Y aquí hay algo muy importante que muchas personas no comprenden. La vida cristiana verdadera no comienza con tradición religiosa ni con conocimiento intelectual. Comienza con esta obra interior que Dios hace en el corazón humano. Es el momento en que el espíritu despierta y comienza una relación real con Dios. Ahora bien, fíjate en algo que sucede con muchas personas. Intentan cambiar su vida solo con esfuerzo personal. Se prometen dejar ciertos hábitos, mejorar su carácter o tomar mejores decisiones. Pero con el tiempo descubren que el pasado vuelve a aparecer. Los mismos patrones se repiten, las mismas heridas vuelven a doler. ¿Por qué ocurre esto? Porque el problema humano no es solamente externo. El problema está en el interior del corazón. Y cuando el interior no cambia, tarde o temprano, el pasado vuelve a gobernar la vida. Pero aquí es donde el nuevo nacimiento se vuelve tan poderoso. Cuando Dios produce esta transformación, algo cambia profundamente dentro de la persona. Aparecen nuevos deseos,
un nuevo anhelo de buscar a Dios, un nuevo interés por la verdad, un nuevo deseo de vivir de una manera diferente. No significa que la persona se vuelva perfecta de inmediato, pero sí significa que ahora hay una nueva dirección en la vida. Es como si el corazón comenzara a caminar hacia una luz que antes no podía ver. Y lo más hermoso de todo es que este nuevo comienzo no depende del pasado de una persona. No importa cuántos errores haya cometido alguien, no importa cuántas veces haya fallado. La gracia de Dios siempre abre la puerta para comenzar una historia nueva. Jesús no dijo esas palabras solo para Nicodemo hace 2000 años. Ese llamado sigue vigente hoy. Es una invitación viva que atraviesa el tiempo y llega hasta cada corazón que está dispuesto a escuchar. Porque el nuevo nacimiento no es el final del camino espiritual. En realidad, es el comienzo. Es el momento en que una persona empieza a caminar con Dios de una manera real, diaria y profunda. Y desde ese punto comienza una transformación que continuará desarrollándose a lo largo de toda la vida. Por eso, a veces vale la pena detenerse un momento y reflexionar con sinceridad. ¿He experimentado realmente este nuevo comienzo espiritual? ¿He permitido que Dios transforme mi corazón desde adentro? Porque cuando ese nuevo nacimiento ocurre, algo extraordinario sucede. El pasado deja de tener la última palabra y una vida completamente nueva comienza a abrirse delante de nosotros. Número 2. Ya no eres la misma persona. La nueva identidad que Cristo te entrega, hay algo que muchas personas cargan durante años sin darse cuenta. Una identidad construida a partir de su pasado. Algunos se ven a sí mismos a través de sus errores. Otros se miran desde sus fracasos, desde las decisiones que tomaron en momentos difíciles o desde heridas que nunca terminaron de sanar. Y poco a poco, casi sin notarlo, comienzan a creer que eso es lo que realmente son. La culpa se convierte en una etiqueta. La vergüenza se vuelve una voz interior que repite constantemente: esto es lo que eres. Pero cuando una persona se encuentra verdaderamente con Cristo, algo profundo comienza a cambiar en esa manera de verse a sí mismo. La fe cristiana no se trata solamente de adoptar nuevas creencias o participar en prácticas religiosas. Se trata de una transformación de identidad. De repente, la persona empieza a descubrir que su vida ya no está definida por lo que fue en el pasado, sino por lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y esto cambia completamente la perspectiva interior. El apóstol Pablo lo expresó de una manera muy clara cuando escribió en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que si alguien está en Cristo se convierte en una nueva criatura y que las cosas viejas pasan. Fíjate en la profundidad de esa declaración. No dice que algunas cosas cambian un poco. Habla de una realidad completamente nueva. Esto significa que la identidad espiritual del creyente ya no está anclada a sus errores antiguos. Durante mucho tiempo quizá alguien pensó: yo soy la persona que falló. Yo soy el que arruinó todo. Yo soy el que nunca pudo cambiar. Pero cuando la gracia de Dios entra en la vida de una persona, esas definiciones comienzan a perder su autoridad. La nueva identidad no se construye a base de esfuerzo humano. No es el resultado de intentar ser una mejor versión de uno mismo. Proviene de la obra redentora de Jesús. Es un regalo de la gracia de Dios. Es como si Dios dijera: ya no te miro a través de tu pasado, ahora te miro a través de lo que mi Hijo ha hecho por ti. Y cuando una persona empieza a comprender esto, algo cambia en lo más profundo del corazón. La forma de verse a sí mismo comienza a transformarse. Donde antes había culpa constante, comienza a aparecer el perdón. Donde antes había vergüenza, comienza a surgir esperanza. Donde antes había condena, ahora aparece una nueva dignidad espiritual. Esto no significa que el pasado haya desaparecido de la memoria.
Las experiencias siguen ahí, pero lo que cambia es la autoridad que ese pasado tiene sobre la vida presente. Ya no gobierna el corazón. Durante años muchas personas viven encadenadas emocionalmente a lo que ocurrió en otros tiempos. Cargan recuerdos que pesan como piedras en la mochila del alma. Tal vez palabras que alguien dijo, errores que marcaron una etapa o decisiones que trajeron consecuencias difíciles. Y aunque el tiempo pasa, esas cadenas siguen allí. Pero en Cristo comienza un proceso de liberación. No siempre ocurre de un día para otro, pero empieza a suceder algo real. Las cadenas comienzan a debilitarse. La vergüenza pierde su fuerza. La culpa deja de ser la voz dominante en el interior. Y en ese proceso, Dios empieza a escribir una historia nueva. Es como si tomara las páginas que parecían arruinadas y comenzara a escribir algo diferente. La vida deja de estar definida por lo que ocurrió antes y empieza a ser definida por lo que Dios está haciendo ahora. Si uno observa las historias de la Biblia, encuentra este patrón una y otra vez. Personas con pasados complicados que terminaron siendo instrumentos poderosos en las manos de Dios. Hombres y mujeres que cometieron errores, que tuvieron momentos de debilidad pero cuya historia no terminó allí. Porque la gracia tiene una capacidad extraordinaria, reescribir la historia humana. Donde otros solo ven fracaso, Dios ve redención. Donde el mundo ve un final, Dios ve el comienzo de algo nuevo. Y tal vez alguien que escucha estas palabras se pregunte en silencio si eso también puede ser verdad para su propia vida. Si realmente es posible dejar atrás las etiquetas del pasado, si realmente es posible empezar de nuevo. La respuesta del Evangelio es clara. Cuando alguien está en Cristo, una nueva identidad comienza a formarse. Ya no definida por lo que fue, sino por lo que Dios declara que ahora es. Y desde esa nueva identidad comienza a abrirse un futuro lleno de propósito, esperanza y transformación. Número 3. Deja atrás lo que te detiene, el secreto para avanzar con Dios. Hay algo que muchas personas no notan al caminar por la vida espiritual. Creen que están avanzando, creen que están buscando a Dios, pero en el fondo siguen cargando cosas que pertenecen al pasado. Es como intentar caminar una larga distancia llevando una mochila llena de piedras. Al principio, quizá no se siente tanto el peso, pero con el tiempo, cada paso se vuelve más difícil. Cada avance cuesta más esfuerzo, y llega un momento en que uno se pregunta por qué la vida espiritual parece tan pesada. A veces esas piedras son errores que alguien cometió hace años. Otras veces son recuerdos dolorosos, palabras que marcaron el corazón o decisiones que dejaron cicatrices. Y fíjate que algo curioso sucede con el pasado. Aunque los años pasen, puede seguir teniendo poder sobre el presente si uno no aprende a soltarlo. Muchas personas siguen definiendo su vida por lo que ocurrió ayer, y sin darse cuenta, ese pasado comienza a paralizar su crecimiento. Cuando el corazón vive constantemente mirando hacia atrás, la fe se debilita. La mente vuelve una y otra vez a los mismos recuerdos negativos, a las mismas escenas dolorosas, a las mismas preguntas sin respuesta, y poco a poco la persona comienza a creer que su historia está limitada por lo que ocurrió antes. ¿Te das cuenta de lo que eso produce? El pasado se convierte en una especie de cadena invisible que frena el futuro. Aferrarse al pasado tiene ese efecto. Impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene preparado. Porque mientras el corazón permanece atrapado en lo que fue, no puede extenderse hacia lo que Dios quiere hacer ahora. Es como mirar constantemente por el espejo retrovisor mientras intentas conducir hacia adelante. Tarde o temprano, eso termina provocando que pierdas el rumbo. El apóstol Pablo entendía muy bien esta realidad espiritual. Y lo interesante es que él mismo tenía un pasado muy pesado.
había perseguido a los creyentes, había participado en momentos muy oscuros de la historia de la Iglesia. Sin embargo, cuando escribe sobre su vida espiritual, revela un principio profundo. En Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, habla de olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está delante. Fíjate bien en la idea que Pablo transmite. Olvidar el pasado no significa borrar la memoria ni negar lo que ocurrió. Significa algo diferente. Significa dejar de vivir dominado por aquello que quedó atrás. Significa que el pasado ya no tiene el control del presente. Y esto cambia completamente la manera de caminar con Dios. Porque cuando una persona deja de vivir atada a lo que fue, su mirada comienza a dirigirse hacia lo que Dios está preparando. La fe deja de estar enfocada en los errores antiguos y empieza a enfocarse en las promesas de Dios. La vida espiritual siempre tiene una dirección clara, hacia adelante. Dios no llama a las personas para que vivan atrapadas en el pasado. Él siempre invita a caminar hacia algo nuevo. Cada etapa de la vida con Dios abre una puerta diferente, una oportunidad distinta, un propósito que antes no se podía ver. Por eso Pablo utiliza una imagen muy dinámica cuando habla de extenderse hacia lo que está delante. Es la imagen de alguien que corre hacia una meta, no es una persona detenida. No es alguien mirando hacia atrás con nostalgia o con culpa. Es alguien que está avanzando, concentrado en el destino. Y aquí aparece una verdad muy hermosa del carácter de Dios. Él siempre tiene algo nuevo preparado para quienes caminan con Él. La historia no termina en los errores del pasado. El propósito de Dios siempre está delante, nunca detrás. A veces, las personas piensan que lo mejor de su vida ya quedó atrás. Pero en el camino con Dios sucede lo contrario. Muchas veces lo mejor todavía está por venir. Nuevas oportunidades, nuevas experiencias con Dios, nuevas maneras de servir, nuevas formas de crecer espiritualmente. Por eso, avanzar con Dios implica confiar en su dirección. Significa caminar paso a paso, incluso cuando no se ve todo el camino completo. Significa creer que Dios está guiando la historia personal hacia algo mayor. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esta verdad con claridad. El pasado puede haber sido difícil. Tal vez hubo errores, heridas o momentos de oscuridad. Pero el llamado de Dios no está en lo que quedó atrás. Su llamado siempre apunta hacia adelante. Porque cuando una persona decide soltar el peso del pasado, algo extraordinario comienza a ocurrir. El corazón se vuelve más ligero. La fe se fortalece y el camino hacia el propósito de Dios empieza a abrirse con una claridad nueva. Número 4. Renueva tu mente y transforma tu vida. Muchas veces, las personas piensan que la vida cambia solamente cuando cambian las circunstancias externas. Creen que si cambian el lugar donde viven, el trabajo que tienen o las personas que los rodean, entonces todo será diferente. Pero hay algo mucho más profundo que determina la dirección de la vida: la mente. Lo que una persona piensa de manera constante termina moldeando la manera en que vive. Los pensamientos se convierten en decisiones. Las decisiones se convierten en hábitos y los hábitos terminan formando el rumbo de toda una vida. Si alguien pasa años pensando que no puede cambiar, que siempre cometerá los mismos errores o que su historia ya está marcada, tarde o temprano esas ideas empiezan a influir en su comportamiento. La mente funciona como el centro de dirección del corazón. Allí se forman las convicciones, las creencias y las interpretaciones de lo que ocurre en la vida. Por eso, cuando los pensamientos permanecen atrapados en patrones antiguos, la persona puede sentirse como si estuviera viviendo siempre en el mismo lugar, aunque el tiempo pase. Muchas veces, esos patrones mentales
nacen en el pasado. Experiencias dolorosas, palabras negativas o fracasos pueden sembrar ideas profundas en la mente. Y esas ideas comienzan a repetirse como una voz interior que nunca se detiene. Sin darse cuenta, la persona empieza a ver todo a través de ese filtro. Pero aquí aparece una verdad muy importante del camino espiritual. Dios no solo quiere cambiar el destino de una persona, también quiere renovar la manera en que piensa. La Biblia habla de este proceso con una claridad sorprendente. En Romanos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo menciona que la transformación ocurre mediante la renovación de la mente. Es decir, la vida comienza a cambiar cuando el pensamiento comienza a ser transformado. No se trata simplemente de modificar conductas externas, sino de permitir que Dios trabaje en lo más profundo de la forma de pensar. Imagina por un momento que la mente es como un jardín. Todo lo que se planta allí comienza a crecer con el tiempo. Si durante años se sembraron pensamientos de culpa, miedo o derrota, ese jardín terminará lleno de esas mismas plantas. Pero cuando Dios comienza a renovar la mente, es como si el jardinero divino empezara a quitar las plantas viejas y a sembrar nuevas semillas. Dios empieza a reemplazar pensamientos antiguos por verdades nuevas. Donde antes había miedo, aparece confianza. Donde antes había condena, aparece perdón. Donde antes había desesperanza, comienza a crecer la fe. Este proceso ocurre cuando la mente se expone continuamente a la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una capacidad extraordinaria para transformar la forma de pensar. Cada vez que una persona medita en ella, algo comienza a reorganizarse en su interior. Las mentiras que antes parecían verdades absolutas empiezan a perder su fuerza. La mente comienza a alinearse con la perspectiva de Dios. Y cuando la mente cambia, algo poderoso sucede. La persona empieza a discernir la voluntad de Dios de una manera más clara. Aquello que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Las decisiones comienzan a tomar una dirección diferente. Es como si la mente renovada permitiera ver el camino con una luz más clara. Además, una mente renovada desarrolla una perspectiva espiritual distinta. La persona ya no interpreta la vida únicamente desde las circunstancias visibles, sino desde la confianza en lo que Dios está haciendo. Incluso en medio de momentos difíciles, aparece una convicción interior de que Dios sigue obrando. Esto fortalece profundamente la fe, porque la fe no crece solamente por emociones momentáneas, sino por una mente que aprende a pensar de acuerdo con la verdad de Dios. Cada pensamiento alineado con esa verdad se convierte en una base sólida para confiar más, y con el tiempo algo hermoso comienza a suceder. La vida entera empieza a alinearse con los planes de Dios. Las decisiones cambian, las prioridades cambian, la manera de enfrentar los desafíos cambia. No porque la persona se esfuerce constantemente por controlar todo, sino porque su forma de pensar ha sido renovada desde el interior. Así como una casa vieja puede ser restaurada cuando se renuevan sus estructuras, la vida también puede ser transformada cuando la mente comienza a ser renovada por Dios. Y cuando ese proceso ocurre, el corazón descubre que una vida completamente nueva empieza a abrirse paso día tras día. Número 5. Quítate el viejo yo, vístete de la nueva vida en Cristo. Hay algo que ocurre cuando una persona decide caminar con Dios de verdad. No es solo un cambio de ideas o una emoción espiritual momentánea. Empieza un proceso profundo donde la vida entera comienza a transformarse. Es como si alguien abriera una puerta hacia una existencia completamente nueva. Pero para vivir esa nueva vida hay algo que también debe ocurrir. La vieja manera de vivir tiene que quedar atrás. A veces la gente piensa que seguir a Cristo
Significa simplemente añadir algunas prácticas espirituales a la vida de siempre. Orar un poco más, leer algunos versículos, asistir a reuniones. Pero la Biblia describe algo mucho más radical. Habla de dejar una vida antigua para comenzar otra completamente diferente. Y para entenderlo mejor, imagina algo muy cotidiano: cambiarse de ropa. Cuando alguien llega a casa después de un día largo, se quita la ropa sucia y se pone ropa limpia. Nadie intenta ponerse ropa nueva encima de ropa vieja y desgastada. Primero se deja lo que ya no sirve. Luego se viste con algo diferente. La vida espiritual funciona de una manera parecida. El apóstol Pablo explicó esta idea cuando escribió a los creyentes en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Allí habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Es una imagen muy poderosa. El viejo hombre representa la vida antes de conocer a Cristo, la manera antigua de pensar, de reaccionar y de vivir. Esa vida antigua estaba dominada por patrones que muchas veces llevaban a la confusión, al egoísmo o a decisiones que terminaban dañando el corazón. Y aunque una persona haya comenzado un camino con Dios, esos patrones antiguos a veces intentan regresar. Seguro lo has notado. Viejos hábitos aparecen cuando menos se esperan. Reacciones que uno pensaba haber superado vuelven a manifestarse. Pensamientos antiguos intentan ocupar otra vez el espacio de la mente. Esto ocurre porque la transformación espiritual no es automática ni instantánea. Es un proceso. Por eso Dios llama al creyente a abandonar esos patrones. No se trata de negar que existieron, sino de decidir conscientemente que ya no formarán parte de la nueva vida. Es como cerrar la puerta a una habitación antigua y comenzar a caminar hacia un espacio completamente renovado. Pero el llamado de Dios no se queda solo en dejar algo atrás. También invita a vestirse de algo nuevo. La nueva vida que Dios ofrece refleja una realidad distinta. Una vida marcada por justicia, por santidad, por una forma diferente de relacionarse con los demás y con Dios. Cuando una persona empieza a vivir desde esta nueva identidad, algo comienza a transformarse en su carácter. Las reacciones cambian, las prioridades cambian. La manera de hablar, de pensar y de actuar empieza a alinearse con el corazón de Cristo. No significa que todo se vuelva perfecto de inmediato, pero sí significa que el Espíritu de Dios comienza a trabajar desde el interior. Y poco a poco el creyente empieza a reflejar cada vez más el carácter de Jesús. Es como cuando alguien pasa mucho tiempo con una persona que admira profundamente. Con el tiempo comienza a parecerse a ella en ciertas actitudes, en ciertas formas de reaccionar. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Cuanto más camina una persona con Cristo, más comienza a reflejar su carácter. Y aquí aparece algo muy importante que muchas personas necesitan comprender. La transformación espiritual es un proceso continuo. No ocurre en un solo momento. Cada día trae nuevas decisiones. Cada día presenta oportunidades para dejar atrás algo viejo y abrazar algo nuevo. El crecimiento espiritual funciona como el crecimiento de una planta. No sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo, con cuidado y con luz, la vida comienza a expandirse. Lo que antes era una pequeña semilla termina convirtiéndose en algo fuerte y lleno de vida. De la misma manera, Dios continúa moldeando la vida del creyente día tras día. Incluso en medio de errores o momentos de debilidad, su obra sigue avanzando. Él sigue formando el carácter, fortaleciendo la fe y guiando cada paso hacia una vida más alineada con su propósito. Y cuando una persona comprende esto, algo cambia en su perspectiva. Deja de verse a sí misma atrapada en la vida antigua y comienza a verse caminando hacia una vida nueva. Una vida donde cada día es una oportunidad para dejar atrás lo que ya no pertenece al pasado
y vestirse de la nueva vida que Dios ha preparado. Número 6. Guiados por el Espíritu. La señal de una vida realmente transformada, muchas personas viven tomando decisiones guiadas únicamente por lo que sienten en el momento. Si algo parece atractivo, lo siguen. Si algo produce miedo, lo evitan. Si una emoción fuerte aparece, esa emoción termina dirigiendo el rumbo. Así funciona muchas veces la vida antes de conocer verdaderamente a Dios. Las decisiones se toman por impulsos, por presiones externas o por lo que parece conveniente en ese instante. Y cuando la vida se guía solo por emociones cambiantes, el camino suele volverse confuso. Quizá tú mismo has experimentado algo parecido. Momentos en los que el corazón quiere una cosa, pero la mente piensa otra. Situaciones donde las influencias de otras personas empujan en direcciones distintas y entonces surge la sensación de no saber exactamente hacia dónde ir. Esa incertidumbre es común cuando la vida depende únicamente de los deseos humanos. Pero cuando alguien nace de nuevo y comienza a caminar con Dios, algo extraordinario sucede dentro del corazón. Aparece una nueva forma de dirección. No se trata simplemente de ideas religiosas o de consejos morales. Es algo mucho más profundo. Es la presencia del Espíritu Santo comenzando a guiar la vida interior. Esta guía muchas veces no se manifiesta con señales espectaculares ni con voces audibles. Más bien se percibe como una convicción profunda dentro del corazón, una especie de brújula espiritual que empieza a orientar los pensamientos, las decisiones y las prioridades. De repente, ciertas cosas que antes parecían normales empiezan a incomodar el interior, y otras decisiones comienzan a sentirse correctas, incluso cuando son difíciles. El apóstol Pablo explicó esta realidad de una manera muy clara cuando escribió que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son verdaderamente hijos de Dios. Esa declaración aparece en Romanos capítulo 8, verso 14. Allí se revela que la vida cristiana auténtica no consiste solo en creer ciertas verdades, sino en vivir una relación real donde Dios mismo dirige el camino. Cuando el Espíritu Santo comienza a guiar la vida, las prioridades cambian. Lo que antes ocupaba el centro de la atención empieza a perder peso. Tal vez antes la preocupación principal era el reconocimiento, la aprobación de los demás o el éxito personal. Pero poco a poco el corazón comienza a orientarse hacia lo que realmente tiene valor eterno. Las cosas de Dios empiezan a ocupar un lugar central. La oración deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad. La palabra de Dios deja de ser solo un texto antiguo y comienza a ser una fuente de dirección. El corazón empieza a buscar aquello que honra a Dios. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo desarrolla una sensibilidad nueva hacia el pecado. Aquello que antes parecía insignificante empieza a percibirse con mayor claridad, no porque aparezca una condena constante, sino porque el corazón comienza a desear vivir más cerca de Dios. Es como si la conciencia espiritual se despertara y comenzara a distinguir con más precisión aquello que edifica y aquello que destruye. Esta guía también orienta las decisiones hacia el propósito de Dios. Poco a poco la persona empieza a preguntarse algo diferente antes de actuar. Ya no se trata solo de lo que conviene o de lo que resulta más fácil. La pregunta comienza a ser: ¿esto honra a Dios? ¿Esto refleja la vida que Él quiere para mí? Y en medio de todo este proceso aparece una seguridad muy profunda. El creyente descubre que ya no camina solo por la vida. La presencia del Espíritu Santo significa que Dios mismo acompaña cada paso del camino. Incluso en momentos donde las circunstancias parecen inciertas, existe una certeza interior de que Dios sigue guiando. A veces, el camino no es completamente claro. Hay decisiones difíciles, etapas donde no se ve todo el panorama.
Pero incluso en esos momentos, la dirección del Espíritu continúa actuando. Es como una brújula que sigue señalando el norte, incluso cuando el paisaje alrededor cambia. Esa dirección divina comienza a fortalecer la confianza en Dios. La vida deja de depender únicamente del razonamiento humano o de la propia capacidad para controlar todo. En lugar de eso, el corazón aprende a confiar en la guía del Señor. Y con el tiempo algo hermoso se vuelve evidente. La vida que antes parecía desordenada comienza a encontrar dirección. Las decisiones se vuelven más claras. La paz interior empieza a crecer, porque cuando una persona permite que el Espíritu Santo guíe su camino, descubre que Dios no solo transforma el corazón, también conduce cada paso hacia el propósito que Él preparó desde el principio. Número 7. Caminar en vida nueva. La evidencia del nuevo nacimiento. Hay un momento en la vida espiritual en el que una persona comienza a darse cuenta de que seguir a Cristo no significa simplemente creer algo diferente, sino vivir de una manera completamente distinta. No se trata solo de una idea nueva en la mente, sino de un camino nuevo para toda la vida. Es como cuando alguien deja atrás un sendero que siempre lo llevaba al mismo lugar y descubre un camino completamente distinto frente a él. Muchas personas piensan que la salvación significa únicamente que los pecados del pasado son perdonados, y ciertamente el perdón es una parte hermosa del Evangelio. Pero el mensaje de Cristo va mucho más allá de limpiar el pasado. También introduce una nueva manera de vivir el presente. Cuando Jesús resucitó, no solo demostró su poder sobre la muerte, también abrió la puerta a una nueva vida espiritual para quienes creen en Él. Esa resurrección se convierte en el símbolo de algo profundo. Así como Cristo salió del sepulcro, el creyente también comienza a caminar en una vida completamente nueva. El apóstol Pablo explicó esta verdad cuando escribió que así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también podemos andar en vida nueva. Esa declaración aparece en Romanos capítulo 6, verso 4. No es solo una imagen poética, es una descripción de lo que ocurre cuando una persona nace de nuevo espiritualmente. A partir de ese momento, la vida deja de ser exactamente igual que antes. No significa que todos los problemas desaparezcan ni que la persona se vuelva perfecta de inmediato, pero sí significa que hay una nueva dirección. El corazón comienza a caminar hacia una realidad distinta. Piensa en esto por un momento. Si alguien sale de una habitación oscura hacia un lugar lleno de luz, su manera de ver cambia completamente. Cosas que antes no podía distinguir, ahora se vuelven claras. Algo parecido sucede cuando alguien empieza a caminar en la vida nueva que Dios ofrece. Los patrones antiguos empiezan a perder fuerza. Hábitos que antes parecían imposibles de cambiar comienzan a debilitarse poco a poco. No siempre desaparecen de inmediato, pero ya no tienen el mismo dominio sobre el corazón. Además, algo nuevo empieza a crecer en el interior. Aparecen deseos espirituales que antes no estaban allí. Un deseo de conocer más a Dios. Un deseo de vivir de una manera que refleje su carácter. Un deseo de caminar con integridad. Esto es una de las señales más claras de la nueva vida. El creyente comienza a aprender una forma distinta de vivir. Antes quizá las decisiones se tomaban únicamente por conveniencia o por impulso. Pero ahora aparece una nueva motivación: agradar a Dios. Ese cambio interior comienza a reflejarse poco a poco en la vida diaria. Las decisiones empiezan a transformarse. Lo que antes parecía normal, tal vez ahora se percibe de una manera diferente. Las palabras cambian. Las actitudes cambian. Incluso la forma de enfrentar los desafíos comienza a transformarse. Las prioridades espirituales también se fortalecen. Lo que antes parecía secundario empieza a ocupar un lugar central. La búsqueda de Dios
se vuelve más importante que muchas cosas que antes parecían indispensables. Y aunque este proceso no siempre es rápido, con el tiempo se vuelve evidente que algo profundo está ocurriendo. La vida empieza a reflejar la obra transformadora de Dios. Esto es lo que la Biblia describe como caminar en vida nueva. No es un cambio superficial. Es un camino donde Dios mismo está obrando desde el interior. Con el paso del tiempo, las personas que rodean al creyente también comienzan a notar algo diferente. No necesariamente pueden explicar exactamente qué ocurrió, pero perciben que hay un cambio real. La manera de hablar, la manera de reaccionar, la manera de tratar a otros, todo comienza a reflejar una transformación. Y esa transformación se convierte en un testimonio silencioso, pero poderoso. No es solo una historia contada con palabras, sino una vida que muestra lo que Dios puede hacer cuando alguien decide caminar con Él. Porque la vida nueva en Cristo no es simplemente una idea espiritual, es una realidad que comienza a manifestarse día tras día. Es un camino donde cada paso refleja que algo antiguo quedó atrás y que una vida completamente nueva ha comenzado. Número 8. Caminar por fe. Confiar en Dios más allá de lo que ves. Hay momentos en la vida en los que el camino delante de nosotros no parece claro. Uno quisiera tener todas las respuestas, ver cada paso con seguridad, entender exactamente lo que ocurrirá mañana. Pero la realidad es que muchas veces el futuro permanece oculto. Y es precisamente en esos momentos donde aparece una de las verdades más profundas de la vida cristiana. Caminar con Dios significa aprender a caminar por fe. Antes de conocer verdaderamente a Dios, muchas decisiones se toman solamente basadas en lo que los ojos pueden ver. Si las circunstancias parecen favorables, la persona avanza. Si las situaciones parecen difíciles, retrocede. Es una forma de vivir guiada únicamente por lo visible. Pero la vida espiritual introduce una perspectiva completamente diferente. La fe comienza a transformar la manera en que el creyente interpreta la realidad. De repente, la vida ya no se mide solamente por lo que está delante de los ojos, sino también por lo que Dios ha prometido. Esto cambia profundamente la forma de enfrentar la incertidumbre. Piensa en alguien caminando en medio de la noche con una pequeña lámpara en la mano. No puede ver todo el camino hasta el final, pero la luz le permite dar el siguiente paso con seguridad. Algo parecido ocurre con la fe. No siempre revela todo el futuro, pero ilumina el siguiente paso. El apóstol Pablo expresó esta idea con una frase breve pero poderosa cuando escribió que los creyentes caminan por fe y no por vista. Esa afirmación aparece en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. Allí se revela que la vida cristiana no depende únicamente de lo que los ojos perciben, sino de la confianza en lo que Dios ha dicho. Cuando una persona aprende a vivir de esta manera, la fe comienza a sostener el corazón incluso en medio de la incertidumbre. Las circunstancias pueden cambiar, los planes pueden parecer confusos, pero la confianza en Dios permanece firme. Además, la fe fortalece la esperanza hacia el futuro. En lugar de ver el mañana con temor, el creyente comienza a verlo con expectativa, no porque sepa exactamente lo que ocurrirá, sino porque confía en que Dios está guiando la historia. Esto también cambia la perspectiva interior. Situaciones que antes parecían obstáculos insuperables empiezan a verse como parte del proceso que Dios está usando para formar el carácter y abrir nuevas puertas. La fe también tiene otra función muy importante. Permite dejar atrás el miedo al pasado. Muchas personas permanecen atadas a lo que ocurrió años atrás porque temen intentar algo nuevo. El recuerdo de errores antiguos puede generar inseguridad, pero cuando la fe comienza a crecer, ese miedo pierde fuerza. La fe recuerda constantemente que Dios no está limitado por la historia pasada de una persona.
Él puede abrir caminos donde antes solo parecía haber puertas cerradas. Él puede levantar a alguien incluso después de las caídas más profundas. Por eso, la fe abre la puerta a nuevas oportunidades. Cuando el corazón confía en Dios, comienza a atreverse a avanzar otra vez. Comienza a creer que el futuro no está definido por los errores del pasado, sino por el propósito que Dios tiene preparado. Caminar por fe también significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando no se entiende completamente. Hay momentos donde el camino parece inesperado o diferente a lo que uno imaginaba, pero la fe permite descansar en la certeza de que Dios ve el panorama completo. Además, la fe conecta profundamente al creyente con las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que hablan de la fidelidad divina, de su cuidado constante y de su propósito para quienes confían en Él. Esas promesas se convierten en una base sólida cuando las circunstancias intentan debilitar la esperanza. Cuando el corazón se apoya en esas promesas, la esperanza se mantiene viva incluso en tiempos difíciles. La fe recuerda que Dios cumple lo que ha dicho, aunque el proceso tome tiempo. Esa misma fe también fortalece la perseverancia. Permite seguir adelante cuando el camino parece largo. Permite levantarse después de momentos de debilidad. Permite continuar creyendo cuando todavía no se ven los resultados. Y sobre todo, la fe mantiene la mirada en Cristo. En lugar de concentrarse únicamente en los problemas o en las dificultades, el corazón aprende a enfocarse en aquel que sostiene toda la vida. Porque cuando una persona aprende a caminar por fe, descubre algo extraordinario. Aunque el camino no siempre sea visible, nunca está caminando en oscuridad completa. Siempre hay una luz guiando cada paso, y esa luz proviene de la fidelidad de Dios. Número 9. Embajadores de Cristo. La nueva misión de una vida transformada. Cuando una persona experimenta una transformación real en Cristo, algo comienza a cambiar no solo en su interior, sino también en la manera en que entiende su propósito en la vida. Antes quizá pensaba únicamente en sus propios planes, en sus metas personales o en aquello que quería lograr para sí mismo. Pero cuando Dios toca el corazón y una nueva vida comienza, también aparece una nueva dirección. La vida deja de girar únicamente alrededor de uno mismo y comienza a orientarse hacia algo mucho más grande. La salvación no es solo un rescate del pasado, ni solamente una promesa para el futuro. También introduce una misión en el presente. De repente, la vida adquiere un significado diferente. El creyente empieza a comprender que Dios no solo lo transformó para su propio beneficio, sino también para que su vida sea parte de algo mayor. Esto significa que cada persona que ha sido transformada por Cristo comienza a representar algo. Ya no vive únicamente para sí misma. Empieza a reflejar el carácter, el amor y la gracia de Dios en medio del mundo. El apóstol Pablo expresó esta verdad de una manera muy poderosa cuando escribió que los creyentes son embajadores de Cristo. Esa declaración aparece en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Un embajador representa a un reino en un lugar extranjero. Habla en nombre de su nación y actúa en representación de ella. De una manera similar, el creyente comienza a representar a Cristo en el mundo donde vive. Sus palabras, sus decisiones y su forma de tratar a los demás empiezan a reflejar algo del carácter de Dios. Esto convierte la vida en un instrumento en las manos del Señor. Cada conversación, cada acto de bondad, cada palabra de esperanza puede convertirse en una oportunidad para mostrar el amor de Dios a quienes todavía no lo conocen. Y aquí hay algo muy hermoso que ocurre cuando una vida es transformada por Cristo. Esa transformación comienza a impactar a otras personas. Muchas veces alguien que está atravesando un momento difícil observa el cambio en la vida de otro creyente
y se pregunta qué ocurrió. La paz que antes no estaba allí. La paciencia en medio de dificultades. La esperanza incluso en tiempos complicados. Todo eso se convierte en un testimonio vivo de que Dios realmente transforma corazones. Las historias redimidas tienen un poder especial. Cuando alguien comparte cómo Dios cambió su vida, cómo lo levantó en medio de momentos oscuros, o cómo le dio una nueva oportunidad, otras personas comienzan a darse cuenta de que también existe esperanza para ellas. Por eso, el testimonio personal es tan poderoso. No se trata solo de hablar de Dios con palabras. Se trata de mostrar con la vida lo que la gracia puede hacer. Una vida transformada se convierte en una evidencia visible del poder de Dios. La gracia divina empieza a reflejarse en cada aspecto del carácter, en la manera de perdonar, en la manera de servir, en la forma de tratar a otros con compasión. Todo eso habla silenciosamente del Dios que transformó ese corazón. Y lo más sorprendente es que Dios decide usar precisamente a personas transformadas para impactar el mundo. No busca individuos perfectos ni historias impecables. Muchas veces utiliza a quienes conocen profundamente lo que significa haber sido rescatados por su gracia. Cada creyente tiene un propósito. Aunque las funciones sean diferentes, todos forman parte de la misión que Dios está desarrollando en la tierra. Algunos servirán enseñando, otros acompañando, otros mostrando amor en lugares donde nadie más lo hace. Además, Dios utiliza los dones y talentos que ha colocado en cada persona. Aquello que parecía simplemente una habilidad natural puede convertirse en una herramienta para bendecir a otros. Cada capacidad, cada oportunidad y cada experiencia puede formar parte de ese propósito mayor. Cuando una persona comienza a comprender esto, la vida adquiere una perspectiva completamente nueva. El trabajo, las relaciones, las decisiones diarias empiezan a verse como oportunidades para reflejar algo de Dios. Y en medio de todo ese proceso hay una realidad central. La misión no se trata de engrandecer al ser humano, sino de glorificar a Dios. Cada vida transformada se convierte en un testimonio de su poder, de su gracia y de su amor. Por eso, el nuevo nacimiento no solo trae una nueva identidad, también trae una nueva misión. Una misión donde la vida misma se convierte en un mensaje vivo que muestra al mundo que la gracia de Dios realmente puede transformar cualquier historia. Número 10. Cuando el mundo no entiende tu cambio. Hay algo que muchas personas descubren cuando su vida realmente comienza a cambiar con Dios. Al principio, todo parece una experiencia profundamente personal. El corazón se renueva, las prioridades cambian, la manera de pensar se transforma. Pero con el tiempo aparece otra realidad que no siempre se espera. No todos alrededor comprenden ese cambio. Cuando una persona empieza a caminar con Cristo, sus valores comienzan a transformarse. Lo que antes parecía normal quizá ya no lo es. Las decisiones que antes parecían fáciles ahora se ven de otra manera. La forma de hablar, de reaccionar y de enfrentar la vida empieza a reflejar una nueva dirección espiritual. Y ese cambio, aunque es hermoso, a veces provoca incomprensión en quienes están alrededor. Algunas personas pueden preguntarse por qué alguien ya no participa en ciertas cosas que antes eran comunes. Otros pueden interpretar el cambio como algo extraño o incluso exagerado. Lo que antes era parte del estilo de vida, ahora parece diferente. Y ese contraste puede generar comentarios, críticas o incluso distancia. Jesús habló claramente sobre esta realidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 19, explicó que sus seguidores ya no pertenecen al sistema de valores del mundo. No dijo esto para desanimar a nadie, sino para preparar el corazón de quienes deciden seguirlo. Cuando la vida cambia, el entorno a veces reacciona.
La fe comienza a redefinir lo que realmente importa. Lo que antes ocupaba el centro de la vida, aprobación social, reconocimiento o ciertas costumbres, empieza a perder su peso. En su lugar, aparecen prioridades espirituales, y cuando esos cambios se vuelven visibles, algunas personas no saben cómo interpretarlos. Pero es importante entender algo. La incomprensión no significa que el camino esté equivocado. Muchas veces es simplemente una señal de que la vida ha comenzado a moverse en una dirección diferente. El mundo y el Evangelio no siempre comparten los mismos valores. Jesús también explicó que la luz suele incomodar a la oscuridad, no porque la luz sea agresiva, sino porque revela cosas que antes estaban ocultas. Cuando una persona comienza a vivir con integridad, con fe y con convicciones espirituales, esa luz puede generar reacciones inesperadas. Esto no significa que el creyente deba responder con dureza o con orgullo. Al contrario, el llamado es reflejar el carácter de Cristo incluso en medio de la incomprensión. La respuesta no es confrontar con agresividad, sino vivir con amor, paciencia y firmeza. Cuando alguien mantiene una actitud humilde, respetuosa y llena de gracia, algo especial comienza a ocurrir. Incluso quienes al principio no entienden el cambio pueden empezar a observar con más atención. La constancia, la paz y la coherencia terminan hablando más fuerte que cualquier argumento. La fe permanece firme incluso cuando el entorno no siempre la comprende. No depende de la aprobación de otros, sino de la convicción interior de que Dios está guiando el camino. Esa seguridad permite seguir adelante, sin perder el amor hacia quienes piensan diferente. Y con el tiempo, ese testimonio silencioso puede tocar corazones de maneras inesperadas. Personas que antes cuestionaban el cambio pueden empezar a preguntarse qué produjo esa transformación. La luz, que al principio parecía extraña, comienza a despertar curiosidad. Así es como la vida del creyente continúa brillando, no porque busque imponerse, sino porque refleja algo genuino. La paz en medio de las dificultades, la esperanza cuando otros pierden ánimo, la bondad incluso frente a la crítica, todo eso se convierte en una evidencia viva de la obra de Dios, porque cuando una persona permanece fiel al camino que Dios ha iniciado en su vida, incluso la incomprensión del mundo puede terminar convirtiéndose en una oportunidad para que la luz del Evangelio brille con más claridad. Número 11. Dios aún no ha terminado contigo. Hay algo muy importante que muchas personas necesitan recordar cuando comienzan a caminar con Dios. La transformación espiritual no ocurre de un día para otro. A veces alguien experimenta un encuentro poderoso con Cristo y espera que todo cambie inmediatamente. Pero la realidad del crecimiento espiritual es más parecida al crecimiento de una semilla. La semilla se planta en un momento específico, pero su desarrollo ocurre poco a poco, día tras día. Así funciona también la vida del creyente. El nuevo nacimiento es el comienzo, pero la transformación continúa a lo largo del tiempo. Cada día, Dios sigue trabajando en el corazón. Cada experiencia, cada desafío y cada aprendizaje forman parte de ese proceso de crecimiento. Tal vez, alguna vez has sentido que todavía te falta mucho por cambiar. Quizás has notado áreas de tu vida donde aún luchas o donde el carácter todavía necesita ser moldeado. ¿Y sabes algo? Eso no significa que Dios haya dejado de trabajar en ti. Al contrario, muchas veces esas luchas son señales de que el proceso sigue en marcha. La santificación, que es la palabra que la Biblia usa para describir este proceso, ocurre día a día. No es un evento aislado, es un camino. Es como si Dios fuera un artesano paciente que está formando una obra con sus propias manos. A veces, el progreso parece lento, pero cada paso tiene un propósito. El apóstol Pablo
expresó esta verdad con una convicción muy profunda. En Filipenses capítulo 1, verso 6, escribió que estaba seguro de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionaría. Esa frase revela algo hermoso sobre el carácter de Dios. Cuando Él comienza algo en una vida, no lo abandona a la mitad. La obra de Dios no queda incompleta. Él no inicia una transformación para luego dejarla sin terminar. Su fidelidad sostiene todo el proceso, incluso cuando el creyente atraviesa momentos de debilidad o confusión. Aquí es donde la gracia juega un papel fundamental. La gracia de Dios no solo perdona el pasado, también sostiene el proceso de transformación. Es esa gracia la que levanta al creyente cuando tropieza, la que vuelve a dirigir el corazón cuando se desvía y la que fortalece la fe cuando las fuerzas parecen disminuir. El propósito final de todo este proceso es que la vida del creyente refleje cada vez más el carácter de Cristo. Dios está formando algo hermoso dentro del corazón humano. Está moldeando actitudes, pensamientos y decisiones para que poco a poco la vida se parezca más a la vida de Jesús. Esto significa que el crecimiento espiritual no se mide solamente por momentos extraordinarios, sino por una transformación progresiva, un corazón más humilde, una fe más firme, una paciencia más profunda, un amor más genuino. Todas esas pequeñas evidencias muestran que Dios sigue obrando, y aquí aparece una esperanza muy poderosa para cada creyente. La seguridad de que Dios nunca abandona la obra que comenzó. Incluso cuando una persona siente que ha fallado o que todavía le queda mucho camino por recorrer, la fidelidad de Dios permanece intacta. Él no se cansa del proceso, no se desanima por las imperfecciones humanas. Sigue trabajando con paciencia, guiando paso a paso hacia una vida más plena. Esa certeza fortalece la perseverancia. Permite seguir adelante incluso cuando el camino parece difícil. Permite levantarse después de una caída. Permite confiar en que el cambio verdadero sigue desarrollándose, aunque a veces no se vea de inmediato. Por eso, el creyente puede mirar hacia el futuro con esperanza, no porque confíe únicamente en su propia capacidad, sino porque sabe que su vida está en manos de un Dios fiel. El futuro está seguro en Cristo, y cada día que pasa es una oportunidad para que la obra de Dios continúe avanzando, porque cuando Dios comienza algo en una vida, su propósito siempre es llevarlo hasta el final. La vida nueva en Cristo no es solo una idea espiritual, es una realidad que transforma el corazón, la mente y el propósito de la vida. Dios no solamente perdona el pasado, también abre un camino completamente nuevo para quienes deciden caminar con Él. Cada paso de fe, cada decisión guiada por el Espíritu y cada transformación interior son señales de que Dios sigue obrando. Incluso cuando el mundo no entiende ese cambio, la luz de una vida transformada continúa brillando. Si este mensaje fortaleció tu fe, escribe en los comentarios: En Cristo comienzo de nuevo. Y recuerda suscribirte al canal y darle like para que más personas también puedan descubrir el poder de una vida nueva en Dios.